Esta pieza audiovisual es el resultado del módulo de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la especialización en Sistema Procesal Penal de la Universidad de Manizales. Haremos un recorrido histórico a través de los hitos de los derechos humanos en la humanidad, en una suerte de camino hacia la civilización. En los comienzos se buscó incorporar a su desarrollo social cotidiano la idea de unas garantías mínimas atinentes a las personas. Entre los principales antecedentes al concepto actual de derechos humanos en la antigüedad mencionaremos el cilindro de Ciro, contenido de la declaración del rey persa, Ciro el Grande, año 539 a.C. Tradiciones mesopotámicas vinculadas a la figura del rey justo, como el rey Urukagina de Lagash durante el siglo XXIV a.C., o el conocido Código de Hammurabi, siglo XVIII a.C., y aterrizando en las declaraciones de derechos más cercanas a nuestro tiempo, surgidas como necesarias respuestas ante los vejámenes inconmensurables de la Primera y Segunda Guerra Mundial, siguiendo por regulaciones como la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad del 13 de diciembre de 2006. No pudiendo olvidarse que solo a partir de la modernidad los derechos humanos se conciben bajo el atributo de la universalidad, pues más que entendidos como parte connatural del ser, se establecieron en épocas ajenas a nuestro entendimiento actual, como privilegios asignados en exclusiva a grupos favorecidos bajo ciertas condiciones, tiempos en los que solo existían normas de comunidad bajo una relación con el orden cósmico que no dejaba espacio para el ser humano como sujeto singular. En el año 539 a.C., los ejércitos de Ciro el Grande, el primer rey de la Persia antigua, conquistaron la ciudad de Babilonia, pero sus siguientes acciones fueron las que marcaron un avance significativo para el hombre. Liberó a los esclavos, declaró que todas las personas tenían el derecho a escoger su propia religión y estableció la igualdad racial. Estos y otros decretos fueron grabados en un cilindro de barro conocido hoy como el cilindro de Ciro, pero este documento antiguo ha sido reconocido en la actualidad como el primer documento de los derechos humanos en el mundo. En el 2050 a.C., el Código de Ur-Nammu fue el primer código jurídico escrito que se conoce. Se basaba en un sistema jurídico que establecía jueces especializados, el testimonio bajo juramento y la facultad de los jueces de ordenar al culpable la indemnización de perjuicios. Y siguiendo con la historia, para el año 2350, el Urukagina amnistió a los habitantes de Lagash, presos por deudas o por cantidades reclamadas, o por el grano que quizás faltaba en los almacenes, o por robo o asesinato. El Código de Hammurabi se basa en la aplicación de la ley del talión y es también uno de los más tempranos ejemplos del principio de presunción de inocencia, pues sugiere que el acusado o el acusador tienen la oportunidad de aportar pruebas. Fue escrito en 1750 antes de la era cristiana. En la Grecia antigua no se construyó una noción de dignidad humana frente a la comunidad que se pudiera articular en forma de derechos. Se entendió que las personas pertenecían a la sociedad como parte de un todo y eran los fines de ésta los que prevalecían. Otro de los antecedentes que figura como ideológico e hito histórico en el desarrollo de los derechos humanos es el cristianismo, predicado por Jesús de Nazaret. Desde hace varios siglos trascendió de una corriente filosófica a una religión, la cual insiste y profundiza en la idea de la dignidad e igualdad de todos los seres humanos. Siguiendo este recuento histórico, en 1215 Juan de Inglaterra, promovido por sus súbditos, resolvió firmar la Carta Magna o la Gran Carta, entendida esta como la influencia primitiva más significativa en el extenso proceso histórico que condujo a la ley constitucional actual. Allí se consignó el derecho de la Iglesia a estar libre de la intervención del gobierno, la libertad de propiedad y de heredar propiedades, la garantía de no ser sometidos a impuestos excesivos, proclamó la igualdad ante la ley, prohibió el soborno y la mala conducta de los funcionarios. El siguiente hito reconocido en el desarrollo de los derechos humanos fue la petición del derecho elaborada en 1628 por el Parlamento inglés y enviada a Carlos I como una declaración de libertades civiles. Se basó en 4 principios. 1. No se podrá recaudar ningún impuesto sin el consentimiento del Parlamento. 2. No se puede encarcelar a ningún súbdito sin una causa probada. 3. A ningún soldado se le puede cautelar debido a su ciudadanía. Y 4. No puede usarse la ley marcial en tiempos de paz. Más adelante, en 1679, Carlos II de Inglaterra fue quien firmó el Acta de Derechos denominada Habeas Corpus, palabras latinas que significan tú tienes el cuerpo, que consistía en que ningún súbdito inglés podía ser detenido sino en virtud de una sentencia, ni podía ser arrestado sino como consecuencia de una instrucción judicial o de orden emanada de un juez competente.
10 años siguientes, el Parlamento inglés firmó The Bill of Rights, en español la Carta de Derechos, que tuvo como propósito recuperar y fortalecer ciertas facultades parlamentarias ya desaparecidas o notoriamente mermeadas durante el reinado absolutista de Carlos II y Jacobo II. Al continuar indagando sobre la historia de los derechos humanos, desde sus orígenes hasta nuestra época moderna, nos remontamos ahora hacia finales del siglo XVIII en Estados Unidos con la proclamada Declaración de Derechos de Virginia en 1770. Este valioso documento en su primer artículo contiene la famosa declaración que, comillas, todos los hombres son por naturaleza igualmente libres e independientes, y tienen ciertos derechos inherentes de los cuales, cuando entran en un estado de sociedad, no pueden ser privados o postergados. Cierro comillas. Sus 16 proclamas han sido un referente para la historia y sus líderes como el político francés Lafayette, quien inspirado en esta declaración, realizó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, proclamada en el año 1789 durante la Revolución Francesa, que marcó el fin del antiguo régimen y el principio de una nueva era, que consistió principalmente en la supresión de los derechos feudales, la abolición de una monarquía absoluta, que se entendería como el primer paso para escribir la Constitución de la República de Francia. La declaración proclama que a todos los ciudadanos se les deben garantizar los derechos de libertad de propiedad, seguridad y resistencia a la opresión. Durante el siglo XVIII fue determinante el movimiento de la Ilustración, el cual defendió el uso de la razón sobre el de la fe. A la Primera Guerra Mundial siguió la creación de la Sociedad de Naciones, creada en 1919 por el Tratado de Versalles, con sede en Ginebra, Suiza. Se disolvió el 18 de abril de 1946 al crearse la Organización de las Naciones Unidas, que perseguía los principios de cooperación internacional, el arbitraje de los conflictos y la seguridad colectiva. Como logros de la Sociedad de Naciones tenemos la creación del Tribunal Internacional de La Haya, la firma del Convenio Internacional para la Supresión de la Esclavitud, la Declaración Universal de los Derechos Humanos 1948. A la Segunda Guerra Mundial siguió la creación de las Naciones Unidas. Los horrores de la guerra y los juicios de Nuremberg y Tokio mostraban la necesidad de regular de forma precisa el concepto de derechos humanos y sobre todo de establecer claramente cuáles eran esos derechos. La Declaración Universal es la culminación hasta el momento de este afán de universalización y concreción de los derechos de las personas. Actualmente en la normatividad de derechos humanos se tiene el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares. La Declaración Universal de los Derechos Humanos Emergentes es la cristalización de los derechos humanos en el nuevo milenio. Estos no suplen ni reemplazan las declaraciones propias del siglo XX, sino que se presenta como un instrumento para actualizar y contemplar las garantías de derechos humanos desde una nueva perspectiva basada en la participación y la actividad de la ciudadanía. Indicación que hacemos con el ánimo de llamar la atención en cada uno de ustedes como observadores de esta pieza audiovisual, a fin que entiendan que si aquí y ahora cómodamente disfrutan de unas garantías mínimas que les permiten conducir su vida por los senderos de la dignidad y la búsqueda de la felicidad, dicho panorama no es compartido por millones de personas en diversos lugares del planeta, para quienes el hecho de pensar distinto, vestir de X forma o estar simplemente ubicados en determinados lugares del globo les implica de manera directa un riesgo a su vida, libertad, dignidad y derechos que hoy resultan tan automáticos en nuestro entendimiento. Por lo que si bien debemos disfrutar de tantas garantías obtenidas desde las batallas e innumerables derramamientos de sangre experimentados por el hombre, nuestro sentir debe apuntar a como ciudadanos poder actuar desde cualquier mínima obra en pro que los derechos humanos realmente atañen a toda la humanidad más allá del papel y de la emisión de nuevas categorías de derechos, cuando muchos de los más básicos e importantes aún son ajenos a tantos millones de seres humanos.